Hola amigos, muchas gracias por visitar mi canal. Como sabéis, en él encontraréis todo tipo de materiales, recomendaciones y consejos para ayudaros a enseñar a leer mejor a vuestros hijos o alumnos. En el vídeo de hoy trataremos un tema por el que muy frecuentemente me preguntan tanto amigos como padres de alumnos. ¿Es recomendable enseñar a leer a nuestro hijo en casa? ¿O es preferible esperar a que aprenda en la escuela? Son muchos los padres y madres que saben perfectamente lo importante que será la lectura para el futuro de su hijo o hija. Querrían que aprendiese a leer cuanto antes, y por ello se plantean hacerlo desde casa, complementando o incluso anticipando y sustituyendo el trabajo que vaya a hacerse en la escuela. Pero, ¿es realmente una buena idea? ¿Se puede enseñar a leer al niño en casa? ¿Es positivo? ¿Puede ser contraproducente? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta? Veámoslo. La respuesta sencilla es, como no podía ser de otro modo, depende. Por lo general, que la familia se involucre en apoyar los primeros pasos del niño en la lectura solo puede considerarse como positivo. El estímulo que el niño pueda recibir en un entorno familiar directamente de sus padres o abuelos siempre será extraordinariamente constructivo, si se hacen las cosas bien. Y no siempre es fácil. De hecho, es más difícil de lo que parece. Si intentamos enseñar en casa a leer al niño, y no lo hacemos bien, corremos el riesgo de que la lectura pierda interés para nuestro hijo o que incluso la rechace. En lugar de haberle ayudado, probablemente habremos generado un problema que puede llegar a ser muy importante. Para evitarlo debemos tener en cuenta varios aspectos críticos. Repasémoslos. El primer punto a tener en cuenta es entender si nuestro hijo está preparado ya para empezar a leer o si todavía es demasiado pronto. En mi blog insisto mucho en lo importante que es respetar los tiempos a la hora de enseñar a leer a nuestros hijos. Para que el proceso de aprendizaje sea óptimo, el niño debe estar preparado para empezar a leer. Para ello, el niño debe haber desarrollado una serie de capacidades como la orientación espacial, la orientación temporal, la percepción visual, la percepción auditiva o la memoria. Y debe haber alcanzado un cierto nivel de madurez intelectual que típicamente encontramos en niños de entre 5 y 6 años de edad. Pero además el ritmo de aprendizaje de cada niño será distinto, dependiendo de 1001 factores: su grado de madurez física y psicológica, el entorno familiar, su interés, su capacidad innata, etc. Si típicamente un niño tarda en aprender a leer entre 3 y 6 meses, siempre habrá niños a los que les lleve un poco más, y otros a los que les lleve un poco menos. Pero no siempre los padres son capaces de controlar su impaciencia en ver progresar al niño, máxime si además surgen las inevitables comparaciones con otros niños de su entorno familiar o escolar. Mi primera recomendación, por lo tanto, si queremos emprender la aventura de enseñar a leer a nuestro hijo o hija en casa, es tener paciencia. Y tener paciencia significa que debemos valorar positivamente los progresos que el niño vaya consiguiendo, y restemos importancia a aquello en lo que se equivoca. Significa no tener prisa. El niño aprenderá, pero lo hará a su ritmo, y no debemos tratar de ir más deprisa. Y, muy importante, significa que la enseñanza de la lectura se convierta en una experiencia construida desde el cariño. El segundo gran aspecto a tener en cuenta a la hora de enseñar a leer a tu hijo en casa es el cómo. El método de enseñanza que adoptemos es sencillamente crítico. Seguir procedimientos desestructurados e irregulares pueden dar al traste con la mejor de las intenciones. Asesórate y busca el mejor material de apoyo. Es un aspecto absolutamente esencial para desarrollar una línea de aprendizaje eficaz. En mi blog, por ejemplo, podéis encontrar gran cantidad de información sobre las mejores cartillas y libros para aprender a leer. Y no confíes en ese vídeo de YouTube con el llamativo título de cómo enseñar a leer a tu hijo en 20 días, no funcionará. No os podéis imaginar la cantidad de padres que han recurrido a mí tras caer en la trampa de este tipo de vídeos de YouTube. Tercer punto, sed constantes. No necesitaréis dedicar mucho. Bastará con apenas 10 minutos al día para que el niño progrese. Pero es esencial que este sea un esfuerzo continuado en el tiempo. Dedicar tan solo 10 minutos al día, cada día,
será suficiente para que observéis grandes progresos en muy poco tiempo. Pero es clave que creéis una rutina diaria. Que el niño se acostumbre a jugar a leer cada día con vosotros. Un cuarto punto clave, el ejemplo. Tanto si abordáis en casa el reto de enseñar a vuestro hijo o hija a leer, como si optáis por dejar que el aprendizaje se desarrolle en la escuela, vuestro ejemplo es esencial. Inculcar el hábito de la lectura e incentivar en el niño la curiosidad y las ganas por aprender a leer pasa en gran medida por el ejemplo que como padres le demos. Actividades como leerles al acostarles en voz alta cuentos y relatos de su gusto, o el mero hecho de que nos vean leer a diario el periódico, un libro o una revista serán sin lugar a dudas su mejor estímulo para aprender a leer. Por último, pero no por ello menos importante que los 4 puntos anteriores, disfrutad de la experiencia. Puedo aseguraros que resulta tremendamente gratificante como padres el poder contribuir de primera mano a un hito en la formación y educación de nuestros hijos tan relevante como es el aprender a leer. El poder sentiros partícipes de sus primeros pasos con la lectura, el poder disfrutar de sus progresos, el haber estado ahí para apoyarle en las dificultades, será sin lugar a dudas un recuerdo que conservaréis toda la vida. En definitiva, sí a aprender a leer en casa, siempre y cuando lo hagamos bien. Obviamente el medio natural de un niño o niña en edad infantil para aprender es la escuela. Los profesores están formados y cuentan con los medios adecuados para ello. Y aún así, la experiencia de aprender a leer puede verse complementada perfectamente o incluso anticipada en casa. El referente que supone el ejemplo paterno y materno puede convertirse en el mejor estímulo para que el niño desarrolle su capacidad lectora si lo hace en el entorno adecuado, en el que los padres respetemos con paciencia su ritmo de aprendizaje, nos apoyemos en los materiales y métodos adecuados, y sepamos abordar la experiencia como un momento compartido único en la vida de nuestro hijo. Es todo por hoy, amigos, espero que el vídeo os haya resultado de utilidad. Si os surge alguna duda o queréis profundizar en algún aspecto de los tratados, no dudéis en dejarme un comentario. Si tenéis amigos o familiares con niños en edad de aprender a leer, compartid el vídeo con ellos. Y si os ha resultado interesante, me encantaría que me regalaseis un like. Recordad que en mi blog podréis encontrar muchos más contenidos relacionados con el aprendizaje de la lectura. Os animo a visitarlo. Hasta el próximo vídeo.